Saludos cordiales, señoras y señores. Fíjense ustedes qué panorama. En marzo tuvimos elecciones autonómicas, estamos en abril y no sabemos aún si esas elecciones autonómicas habrá que volver a repetirlas. Susana Díaz no ha logrado a que ningún partido político apoye todavía su investidura. Para colmo, llega mayo y llegan también las elecciones municipales. Nos acompaña esta noche en el estudio el alcalde, candidato a la reelección y presidente provincial del Partido Popular, José Antonio Nieto, a quien ya saludamos. Buenas noches, José Antonio. Hola, Paco, muy buenas. ¿Crees que vamos a volver a repetir las elecciones andaluzas? Pues espero que no sea necesario porque sería ya un abuso, ¿no?, para la sociedad. Estas elecciones no tocaban ahora, tocaban dentro de un año. Se adelantaron por una decisión que todavía no alcanzo a entender. Hay elecciones municipales el próximo 24 de mayo, hay elecciones en Cataluña en septiembre, hay elecciones generales en noviembre o diciembre. Y me parecería tremendo que tuviéramos que repetir elecciones autonómicas en el mes de junio o de julio, ¿no? Creo que, en fin, se impondrá algún tipo de acuerdo, pero desde luego se ha demostrado que esa apelación a buscar la estabilidad que dijo la presidenta de la Junta no era cierta. Y no digo que mintiera, lo que sí digo es que se ha equivocado profundamente adelantando un año esas elecciones cuando tenía unos presupuestos, cuando tenía un acuerdo de gobierno estable con Izquierda Unida y cuando ahora se enfrenta a una realidad tremendamente volátil que no es lo que necesita Andalucía para afrontar lo que todavía queda de la crisis. ¿Cómo le explicarías a nuestros espectadores qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que lo que hay es una profunda desconfianza hacia una formación política que lleva 32 años gobernando Andalucía y hacia una presidenta que, bueno, pues que a las primeras de cambio dejó completamente tirado al partido político que le apoyó para ser presidenta de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida le dio su confianza, le dio su apoyo al Partido Socialista, primero a Griñán y después a Susana Díaz, y en cuanto partidistamente le interesaba o personalmente le interesaba a la presidenta de la Junta de Andalucía, convocó elecciones apartando del gobierno a esa formación política. Eso ha hecho que la desconfianza prime en el resto de fuerzas, ¿no?, que no quieren que les vuelva a pasar a ellos lo que le ha ocurrido a Izquierda Unida. Izquierda Unida perdió más de la mitad de su representación, pues porque sus votantes han entendido que fue un error confiar en el PSOE, ¿no? Y ahora, pues, evidentemente el Partido Popular, que es la alternativa de gobierno en Andalucía, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni la propia Izquierda Unida quieren cometer otra vez ese mismo error, ¿no? Y no sé cómo se va a resolver, espero que haya alguna vía, pero desde luego el Partido Socialista, si quiere que haya acuerdo, tendrá que remangarse, tendrá que asumir su responsabilidad y asumir los riesgos de una decisión mal tomada y las consecuencias de esa decisión mal tomada y no esperar, como está haciendo ahora, desde la prepotencia, que sean los demás partidos los que están en la oposición y aceptan estar en la oposición los que tengan que asumir la responsabilidad que a él le corresponde, ¿no?, que es la de buscar un gobierno sólido. El Partido Popular siempre ha estado a favor de que gobierne la lista más votada, tanto en la Junta de Andalucía como en los ayuntamientos. ¿Seguís pensando lo mismo? Seguimos pensando lo mismo y, desde luego, nosotros, y así lo ha dicho el presidente regional y el presidente nacional, no vamos a mover ni un dedo para buscar una mayoría alternativa, no vamos a buscar ni un dedo para que el gobierno de la Junta salga de una formación que no ha ganado las elecciones. Yo le transmito a las personas que nos están viendo desde sus casas. Imagínense que en este momento el Partido Popular dijera: después de 32 años ya es suficiente gobierno del Partido Socialista, es necesario un cambio. Un cambio, gobierne quien gobierne, y planteara a otras fuerzas políticas: oiga, pongámonos de acuerdo para que haya un gobierno diferente al PSOE y propongamos una mayoría distinta a la del PSOE. Eso podría ser legítimo, fue lo que hizo el PSOE e Izquierda Unida hace 3 años, porque quien ganó las elecciones hace 3 años fue el Partido Popular y los que perdieron pactaron para quitarle el gobierno a quien los ciudadanos habían elegido mayoritariamente. Eso el Partido Popular no lo hará nunca. Eso que hizo el PSOE y eso que se podría volver a hacer ahora, imagínense, bueno, porque decimos: oiga, pues el próximo presidente será de Ciudadanos, o será de Podemos, o será de Izquierda Unida, y el Partido Popular apoyará una alternancia en el gobierno andaluz. Políticamente y socialmente eso es argumentable y sería legítimo, lo podría hacer cualquiera. Eso no queremos que se haga, porque lo hemos sufrido, porque creemos que traiciona la confianza de los electores.
Otra cosa distinta es que a cualquier precio apoyemos a un partido político que ha despreciado cualquier tipo de acuerdo en relación a esta línea, que ha actuado cada vez que le ha interesado de forma contraria a esa filosofía de que gobierne la lista más votada, cuando es la lista más votada exige que se cumpla ese acuerdo y cuando no es la lista más votada lo incumple. Entonces creo que el Partido Socialista es un partido que no es de fiar, es un partido que no transmite confianza y ahora está pagando esa consecuencia. El Partido Popular, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, podía haber cambiado la ley electoral para que gobernase la lista más votada, pero no lo ha hecho. ¿Consideras que ha sido un error? Yo creo que ha sido un error. Creo que ha sido un error, lo he dicho dentro de mi partido y lo digo públicamente. Creo que ha sido un error, creo que había que haberlo hecho. Creo que había que haber establecido un sistema legal, un sistema que apoyase las mayorías, que reconociese el papel de las minorías también y que le diese la posibilidad de hacer un juego de control y fiscalización del gobierno adecuado, pero creo que este país no se puede permitir el lujo de vivir situaciones como la que se están viviendo en Andalucía. Yo oía hace relativamente poco muchas tertulias, muchos comentarios que nos decían no, es bueno que haya muchos partidos, es bueno que haya mucha diversidad. Bueno, pues esa situación nos lleva a esto, a la parálisis, a no ser capaces de encontrar puntos de encuentro, a desconfianza entre uno y otro, a lo que hemos llamado muchas veces la italianización de la política. En Italia llevan 12 años en crecimiento cero, en crecimiento nulo. 12 años de desgobierno, 12 años donde permanentemente se suceden los acuerdos y los desacuerdos a la hora de elegir un presidente, a la hora de elegir un gabinete. Y creo que eso no es bueno, no es adecuado. Yo creo que para una sociedad que cada 4 años tiene la oportunidad de manifestarse, es positivo tener gobiernos sólidos, es positivo tener gobiernos fuertes y tener oposiciones fuertes también. Oposiciones con los medios adecuados que sean capaces de mostrar con claridad una alternativa, mostrar con claridad una forma distinta de gobernar y que los ciudadanos 4 años después puedan optar entre distintas posibilidades, entre distintos modelos, ¿no? Veremos cómo se sale de esta situación, pero creo que ese debate que antes se ha hecho, en el que se entendía que las mayorías sólidas eran malas, pues a lo mejor situaciones como las que estamos viviendo ahora llevan a que la sociedad se lo replante. El próximo 24 de mayo son las elecciones municipales y el Partido Popular tiene el problema, al menos hasta ahora, de que o gana por goleada o no gobierna. ¿Cómo vivís eso dentro del partido? Bueno, nos hemos tenido que ir acostumbrando, ¿no? Nos hemos tenido que ir acostumbrando a que durante mucho tiempo nos pasó en el año 2003, ganamos las elecciones, nos faltó muy poquito para la mayoría absoluta y tuvimos que ir a la oposición. Nos pasó en el año 2007, nos faltó muy poquito para la mayoría absoluta y tuvimos que ir a la oposición. Afortunadamente no nos pasó en el año 2011, donde sí tuvimos esa mayoría. Yo creo que eso ha cambiado. Yo creo que ahora mismo el Partido Popular tiene posibilidades de articular mayoría, aunque no tenga esos 15 concejales que nos darían la mayoría suficiente, pero creo que en el momento social, económico, político que vivimos, para Córdoba sería bueno que hubiese un gobierno fuerte, que hubiese un gobierno que se preocupase no de tener que buscar esas alianzas, esos intereses legítimos, pero intereses entre distintos partidos, y se dedicara íntegramente a atender y a resolver los intereses legítimos de los ciudadanos. Y yo creo que en este momento ese gobierno fuerte y ese gobierno sólido es el que haría que Córdoba consolidase el cambio político y consolidase la salida de la crisis que tanto daño nos ha hecho. En esta ciudad la crisis ha hecho mucho daño. Ha habido mucha gente que lo ha pasado y que lo pasa mal y que necesita una solución cuanto antes mejor, ¿no? Y creo que esa pluralidad que antes hablábamos te aporta cosas positivas en el diálogo democrático, pero te ralentiza mucho la gestión. Y creo que en este momento necesitamos una gestión ágil, rápida, y probablemente en otros momentos en el que la situación económica y social sea menos crítica, pues sea el momento de esos experimentos. En el 2011 te comprometiste ante notario a no gobernar o a no pactar con nadie si no ganaba las elecciones. ¿Volverías a afirmar lo mismo? Mira, en el 2011 yo creo que hay que hacerlo. Yo hice propuestas que 4 años más tarde volvería a hacer y hice propuestas que 4 años más tarde cambiaría, ¿no?
No digo que fuera esta. Yo me comprometería hoy públicamente, lo hago aquí y lo haría ante notario y lo haría ante quien fuera, a que si yo pierdo las elecciones no buscaría un acuerdo para que no gobernara el que gane las elecciones. Eso lo digo y lo repito. Si nosotros llegamos a un escenario en el que no haya ninguna mayoría sólida y se tiene que gobernar, probablemente tengamos distintas opciones para poder hacerlo. A mí me gustaría que, aunque tuviéramos mayoría absoluta, aunque tuviéramos esa solidez en el gobierno que hemos tenido estos 4 años, hubiera mejor relación con la oposición. Creo que además, por el perfil de los candidatos, se puede dar esa mejor relación con la oposición y puede haber mucho más entendimiento del que ha habido en estos 4 años pasados, ¿no? Incluso me gustaría que hubiese ciertos temas importantes para la ciudad que solo se abordasen y solo se acometiesen si hay ese consenso, si tenemos ese acuerdo amplio de distintos grupos, ¿no? Lo malo es que en los 4 años anteriores la situación era terriblemente difícil. Es que cuando nos enfrentábamos a una situación en la que el ayuntamiento estaba en una profundísima crisis económica, no tenía para pagar las nóminas, no teníamos para pagarle a proveedores, teníamos una presión tremenda de la deuda que habíamos acumulado en años previos y había pues, proyectos encima de la mesa como el del Palacio del Sur, que había que decidir qué se hacía en una situación crítica y sin margen de maniobra, porque aunque yo hubiera dicho que seguimos adelante con ese proyecto, los técnicos municipales me hubieran dicho que no teníamos recursos para poder abordarlo, ¿no? Creo que una de las cosas que yo cambiaría y que quiero cambiar en los próximos 4 años es precisamente esa relación gobierno-oposición. Creo que la oposición también se ha equivocado al estar en un no permanente, en un choque permanente con el gobierno, en no querer acordar nada ni sentarse a debatir nada, y probablemente nosotros también hemos tenido poca paciencia, ¿no?, para facilitar ese entendimiento y para pues entender que desde la oposición no se quieren asumir responsabilidades que le corresponden al gobierno y tenemos que hacerlo de una forma más paciente, de una forma más cómplice con la oposición para que los proyectos pues salgan de grandes mayorías. En un clima de desconfianza como el que tenemos actualmente y de crisis económica, ¿no crees que los ciudadanos lo que le piden a sus políticos es que precisamente aprendan a pactar y de ahí todos estos resultados que estamos viendo? Sí, el problema, yo sé lo que la sociedad quiere y el problema es si eso que la sociedad quiere es posible, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, la sociedad ha castigado, esa sociedad andaluza que acaba de votar hace pocos días, ha castigado a un partido que pactó, a Izquierda Unida, y lo ha castigado de una forma dura, ¿eh? Izquierda Unida ha pasado de 12 escaños a 5. Es un castigo muy duro, creo que además es un castigo excesivo. Creo que Izquierda Unida ha hecho un trabajo coherente con lo que le habían propuesto a sus votantes, ha defendido sus ideas y probablemente lo que le ha castigado es precisamente que pactara. La sociedad quiere pactos, pero luego no los entiende, ¿no?, y no los comparte. Si ahora no se ha producido ningún acuerdo, es precisamente porque Podemos y Ciudadanos no se fían del Partido Socialista, no confían en ellos y piensan que si pactan, sus votantes le van a castigar. Por eso creo que para todos sería deseable una sociedad de mayor entendimiento, de mayor diálogo, de mayor consenso, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque si no, esa propia sociedad que en teoría te está pidiendo diálogo, acuerdo y consenso, luego te castiga cuando pactas porque no entiende por qué le entregas tu apoyo a alguien que no lo merece, ¿no? Por eso no se está llegando a ningún acuerdo, por ejemplo, en Andalucía. Yo creo que ese miedo. Yo creo que es ese miedo. Yo creo que es un miedo que además se apoya en experiencias muy recientes, ¿no? Esta que estamos hablando de Izquierda Unida u otras que se han producido en otros momentos determinados. Yo vengo del CDS, yo fui muy joven militante del CDS y yo vi como el CDS, que era el partido del diálogo, que se presentaba como un partido que tenía voluntad de articular mayoría desde la pluralidad, dejó de ser un partido
apoyado por los ciudadanos y perdió 25 escaños en el Congreso de los Diputados cuando empezó a pactar. Pactó en Madrid con el Partido Popular, pero pactó en otras ciudades con el Partido Socialista. Y nuestros votantes que querían un partido que fuera capaz de articular mayoría, cuando el partido se dedicó a eso para lo que teóricamente había nacido, le castigó y desapareció, ¿no? Y creo que bueno, pues estamos en un proceso muy complicado. España, la sociedad española, ¿no?, ha entrado en la madurez democrática. Ya la Constitución del año 78 bueno, pues lleva un tiempo razonable con nosotros, estamos a punto de ser cuarentones y estamos en un proceso ya de madurez democrática. Y tenemos probablemente que como sociedad, de una forma conjunta, ir creciendo en calidad democrática también, ir entendiendo una serie de claves que a lo mejor todavía no están muy asentadas y que, bueno, pues que por una parte en la opinión pública, o a lo mejor en la opinión publicada, ¿no?, se hace una apelación a la pluralidad, a la diversidad, al pacto y al acuerdo, pero luego cuando se visualiza ese acuerdo o ese pacto, los mismos ciudadanos lo castigan no votando. Pero está planteando una sociedad muy parecida a la serie Juego de Tronos, que fue la que le ha regalado Pablo Iglesias al rey. ¿Qué es? ¿Un Juego de Tronos? No, hombre, la sociedad de Juego de Tronos... Ahí se cortan la cabeza directamente. Se cortan la cabeza, la democracia allí no está muy bien asentada y la verdad que la mayoría de la población es más bien carne de cañón o carne de espada que parte de ese juego democrático, ¿no? El tener la responsabilidad sobre su propio futuro es algo que a veces no es fácil de asimilar, ¿no? Uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que no son del Partido Popular y no votan al Partido Popular, pero que son muy buenos amigos míos y hablamos continuamente, ¿no? Y se me quejan de algo, que es increíble que el PSOE lleve gobernando 32 años en Andalucía. No, pues no es increíble, es que le vota la sociedad andaluza de forma mayoritaria. Lo que es increíble es que se produzca ese voto, pero tenemos que analizar por qué, ¿no?, cuáles son las razones, cuáles son los motivos. Pero nadie se hace responsable. Tengo otro amigo muy simpático, este no es votante, directamente no vota, con lo que yo lo hago responsable a él de todo. Pues tú que no votas es el que tienes la culpa y quien no ejerce ese derecho de lo que está ocurriendo. Y es lo que me dice, a lo que achaca esta situación, es a que probablemente hay una identificación de la sociedad andaluza, de su carácter, de su comportamiento con el Partido Socialista, o el Partido Socialista ha sabido mimetizarse mucho en la sociedad andaluza. Bueno, pues si eso es así, será un acierto, pero creo que para que nos sintamos cómodos y nos sintamos avanzados, los demócratas andaluces, hace falta una alternancia. Para que gobierne quien tenga que gobernar, yo no digo que sea el Partido Popular, digo que una alternancia, un cambio de gobierno, que el partido que lleva desde que tenemos autonomía gobernando en Andalucía pase un tiempo en la oposición, será bueno hasta para ese partido, porque le permitirá ver desde otra óptica, y yo creo que eso es bueno para todos, ¿no?, que nos pongamos y nos situemos en otro sitio. Y la responsabilidad de que eso ocurra no es de los políticos, o no solo, ¿no?, es una responsabilidad compartida de toda la sociedad andaluza, de los que votamos, de los que no votan, de los que votan a uno, de los que votan a otros, porque al final entre todos hemos conformado esta situación que estamos viviendo. José Antonio, ¿cuántas veces han ido a tu despacho en el ayuntamiento a pedirte un puesto de trabajo? Muchísimas, y en la calle de forma permanente, y en la Semana Santa que acaba de terminar y que he estado con mi familia, pues de forma recurrente. Y fíjate, mira, yo aspiro a otra Córdoba. Quiero una Córdoba distinta de esa de alcalde dame un trabajo. Porque ese alcalde dame un trabajo tiene que ver mucho con esa Andalucía o con esa Córdoba caciquil, en el que una persona, casi como quien pide limosna, pide un trabajo y el que tiene el poder se lo da a cambio de otra cosa, a cambio del voto o a cambio de consolidar el poder que ahora mismo tiene. Mira, el trabajo no se da, se gana. El trabajo no lo da de esa forma caciquil quien gobierna, se lo gana la persona que aspira a trabajar. Para eso
no es ponerse delante de alguien y rogarle ese trabajo o cambiárselo por el voto. Hay que prepararse, hay que formarse, hay que trabajar y pelear en uno mismo para conseguir ese puesto de trabajo. Y cuando alguien se gana ese puesto de trabajo de esa manera, es libre. No le debe el trabajo a nadie, no tiene que darle nada a cambio de ese trabajo a nadie. Es libre y se siente libre. Y las sociedades que sienten esa libertad se disfrutan de otra forma y se perciben esos cambios políticos y esa alternancia. Oiga, y si en estos 4 años usted lo ha hecho mal, va a la oposición, porque no le debo nada, porque lo que quiero es lo mejor para mi ciudad y para mi sociedad, para mi gente, ¿no? Y a mí me gustaría acabar con ese modelo de ciudad. Yo he vivido, y creo que hemos vivido todos, otra etapa en el que quien gobernaba en Córdoba buscaba artilugios que permitían, cuando alguien le decía, alcalde, dame un trabajo, ya, pues vente, te va, apunta, niño, tal, y se tomaba nota y se incorporaban a determinadas bolsas negras donde, bueno, pues, se daba ese trabajo a cambio de otras cosas, ¿no? Lo que yo quiero y lo que yo estoy defendiendo en Córdoba es que quien se gane su trabajo porque se ha esforzado para conseguirlo, se sienta absolutamente autónomo, que sepa que el trabajo es suyo porque se lo ha ganado y que no se lo debe a nadie y que, por tanto, su decisión política posterior o su decisión vital posterior, pues se la debe a él y a su familia, que es a los que tienen que dedicarse, ¿no? Por último, José Antonio, una pregunta muy complicada. ¿Crees que veremos algún día al Córdoba Club de Fútbol ganar un partido? Yo estoy pasando fatal este año, creo que como casi todos los cordobeses. Me da una pena enorme porque hemos tenido tantos partidos que podíamos haber ganado y que se han perdido de una forma absurda, ¿no? Hemos tenido 42 años a una ciudad pendiente de ascender a primera y se nos ha ido tan de las manos. Creo que se nos ha ido, vamos, matemáticamente no, pero prácticamente ya, ¿no? Y yo lo que espero es que ganemos algún partido de los que queda, pero sobre todo que consolidemos este proyecto político, este proyecto deportivo, para que muy pronto volvamos a estar en primera, pero en condiciones de quedarnos. En serio. José Antonio Nieto, gracias por acompañarnos y contestar a nuestras preguntas. Un placer, Paco. Nos despedimos ya, señoras y señores. Muy buenas noches a todos.